Bueno, ¿cómo les va, chicos? Hola, todo bien. Buenas Todo bien. tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí deshabilité la sala de espera. ¿Los chicos de la comisión 8 están ingresando? Sí. No queda nadie afuera, ¿no? Si llega a ver a alguien afuera y yo no me di cuenta, avísenme, por favor. Bárbaro, Julieta, ahí está, ahí lo leí. Bueno, muy bien. Hoy vamos a empezar entonces con transformaciones lineales. A ver. Obviamente, transformaciones lineales, el tema está totalmente relacionado con lo que venimos viendo de espacios vectoriales, ¿sí? Y el contenido que vamos a ver, ¿están viendo ahí la pantalla que les compartí de PowerPoint? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, perfecto. Ahí está el contenido que vamos a ver en este que es el último tema de la materia. Vamos a trabajar con lo que son las transformaciones lineales, vamos a ver operaciones entre transformaciones, y después vamos a ver transformado de los vectores de una base de un espacio vectorial y cómo armar la matriz de una transformación, y algunas aplicaciones y temas de autovalores y autovectores. Bien, hoy con suerte andaremos por la matriz asociada a una transformación, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Entonces, primero que nada, ¿qué son las transformaciones lineales y qué son las transformaciones en sí? ¿Qué han leído? ¿Qué han podido interpretar de eso? Es una Casi igual que función. vectores, se determina lo que es una transformación a partir de dos propiedades, Sí, que no las entendí del todo, pero creo que es la multiplicación por un escalar y la suma exacto. de los vectores. Bien, las transformaciones lineales vuelven a pedir algo sobre esas mismas dos propiedades o operaciones sobre las que venimos trabajando desde hace un rato. Pero antes que eso, ¿qué es una transformación? Es una función. Es una función, muy bien, Fermín. Así de sencillo. Una transformación, no transformación lineal, sino transformación en general, cualquiera, es una función que va de un espacio vectorial en otro. ¿Se acuerdan de esta simbología para funciones? Que decíamos una función f minúscula, por ejemplo, que va, nosotros por ahí en matemática 1 decíamos de R en R, o de un intervalo en los reales, etcétera, etcétera. Bueno, una transformación en sí no es más que una función que va de un espacio vectorial a otro. Eso sí, necesitamos que sean espacios vectoriales para hablar de transformaciones. Por ejemplo, en R2, eso sería una transformación. El transformado del par ordenado XY me da por resultado esta terna ordenada. O sea, esto es una transformación que va de R2 en R3. ¿Sí? Por ejemplo, agarra al par ordenado 2, 3 en R2 y cuando le aplica la fórmula de la transformación, me dice que es un nuevo terna ordenada, por eso está en R3 el resultado, que tiene como primer componente el cuadrado de X, como segunda componente el cuadrado de Y dividido 2, y como tercer componente la semisuma de las dos componentes, X e Y. O sea que tengo 2, 3, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 me da 9 medios, y 2 más 3, 5, 5 medios. Eso es una transformación, así nomás. Es una función. ¿Qué necesito? Que a cada elemento del dominio le asigne uno y solo uno del codominio. ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual, las funciones de variable real que ustedes estuvieron viendo en matemática 1 son transformaciones también. Si el conjunto de los números reales con la operación suma del producto por otro número es un espacio vectorial, esas funciones ya eran transformaciones. Lo que pasa es que ahora el concepto de transformación es una función más genérica que puede ir de cualquier espacio vectorial a cualquier otro espacio vectorial. E incluso espacios vectoriales diferentes. ¿Ustedes vieron funciones de dos variables?
¿Así? ¿En matemática 1? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y eso no eran transformaciones? ¿No agarraban y iban de R2, que era un par ordenado, y el resultado estaba en R, que era un número real? O sea que eso ya eran transformaciones. ¿Y por qué ahora le dicen transformaciones? Porque como van de un espacio vectorial a otro, y a cada elemento de un espacio vectorial le asignan que es un vector. Por ejemplo acá, esta de recién. Al vector que está dado por el par 2, 3, le asigno este vector en R3, que en este caso está dado por el par, perdón, por la terna 4, 9 medios, 5 medios. A este vector le asigno este. A otro vector en R2 le asigno otro vector en R3. Es como si los fuera transformando. Algunos dicen que a través de esta función, el vector 2, 3 se transforma en el vector 4, 9 medios, 5 medios en R3. De ahí el nombre de transformaciones. ¿Sí? Porque al ir de espacios vectoriales diferentes en cuanto a dimensiones y demás, entonces se habla de transformar un vector de un espacio vectorial en otro de otro espacio vectorial. ¿Está bien? De ahí viene el nombre. Y pueden tener las combinaciones que se les ocurran. Por ejemplo, esta va de R2 en R3. También podría haber una transformación que fuera de R3 en R2. Por ejemplo, esta que está acá. A una terna en R3, x1, x2, x3, le asigna un par en R2, en donde la primer componente del par es la diferencia de las dos primeras componentes y la segunda componente del par resultante es la diferencia de la segunda con la tercera. Bien, estas son las transformaciones a secas, cualquier tipo de transformaciones. Ahora, en particular, nos van a interesar aquellas transformaciones que sean lineales. ¿Y cuál va a ser el objetivo de una transformación lineal? El objetivo de una transformación lineal, y cuando hablo de lineal, ya empiezo a pensar en espacios vectoriales con sus combinaciones lineales y demás. El objetivo de una transformación lineal, a ver, ¿cómo se define una transformación lineal? Algo me dijeron recién. Por dos propiedades, que ¿No? ¿Que cuáles son? la suma de la transformación de un vector tiene que ser igual a la suma de los vectores transformados. Sería Bien, la transformación de un vector multiplicado por un escalar tiene que ser lo mismo que el escalar multiplicado por la transformación del vector. exacto. ¿Y por qué será eso? ¿Cuál será el objetivo? El objetivo está un poco puesto acá en esta pantalla. ¿Sí? La idea es, acá arriba yo tengo, ¿esto cómo se llama en espacios vectoriales? Tengo varios vectores, B1, B2, Bn, los multiplico por un número y los sumo. ¿Cómo se llama? Combinación lineal. Combinación lineal, excelente. Esto es una combinación lineal. La idea de una transformación lineal es que cuando la transformación lineal agarre y transforme a una combinación lineal, acá lo estoy transformando, porque la combinación lineal me da un resultado, ¿no es cierto? Que es un vector B. Estoy transformando acá el vector B, que es una combinación lineal. El objetivo para que sea lineal es que el resultado me quede como combinación lineal de los transformados de los vectores que participaban en esa combinación lineal original. O sea, fíjense, yo acá tengo la combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn. Cuando los transformo, quiero que me quede la combinación lineal de los transformados de B1, transformado de B2 y transformado de Bn. Y acá está el chiste, con los mismos coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de una transformación lineal, o eso es lo que buscamos en una transformación lineal. Que cuando yo tenga una combinación lineal de vectores, al transformarla,
obtenga el mismo resultado que si transformo cada vector por separado y los combino a los resultados con los mismos coeficientes. ¿Se entiende eso? Miren, acá tengo alfa 1 y acá aparece alfa 1. Acá tengo alfa 2, acá aparece alfa 2. Lo único que estoy cambiando son los vectores por sus transformados. Si eso le ocurre a una transformación, esa transformación es lo que vamos a llamar lineal. ¿Y para eso qué necesito? Y bueno, necesito que cuando transformo una suma de vectores, B más U, sea lo mismo que si transformo B primero, U por su parte, y lo sumo. Eso es lo que vos me dijiste recién, Maximiliano, que el transformado de una suma sea igual a la suma de los transformados. Que no es una propiedad distributiva, sino que es una propiedad de linealidad. Y por otro lado, que cuando yo transforme al producto de un escalar por un vector, sea lo mismo que si multiplico a ese escalar por el transformado del vector. Si cumplo estas dos propiedades, obviamente se va a cumplir esto de acá arriba, porque el transformado de esta suma va a ser la suma de los transformados, y después cada uno de estos transformados va a ser el escalar por el transformado del vector correspondiente. ¿Sí? Ese es el objetivo de la transformación lineal. Eso es lo que buscamos. Entonces, por eso se define una transformación lineal, cuando se cumplan con estas dos cosas, que tienen mucho que ver con todo lo que venimos hablando de linealidad y demás. Y por eso entonces, cuando a mí me den una transformación, como por ejemplo la que yo tenía recién en el segundo ejemplo, y este, si no me equivoco, está en el apunte, esta transformación va de R3 en R2, a cada terna en R3 le asigna un par ordenado. ¿Se entiende eso, no? Que acá una terna en R3 le asigna el par ordenado en R2. Por ejemplo, ¿cuál es el transformado de el 1, 2, 3? ¿Qué dice la Menos 1, fórmula? menos 1. Menos 1, muy bien. X1 menos X2. Acá es 1 menos 2 menos 1. Y el segundo, X2 menos X3, 2 menos 3, también menos 1. ¿Ven? Eso es la transformación. Así nomás. A la terna 1, 2, 3 en R3, la transformación le asigna el par menos 1 menos 1 en R2. Por eso esta transformación va de R3 a R2. Ay, ¿Ok? pero no puedo evitar pensar en nuestro versito habitual de el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo escribís en esto y es una pavada. Esperá, Pones x al cuadrado más 2x por y, es decir, escribirlo como una transformación es muy sencillo. pero cuando aparecen cuadrados, mis transformaciones dejan de ser lineales. No, sí, claro, sí, eso sí, pero la Ahí forma me de roban. leerlo. Ah, sí, ni hablar. Sí. Es que yo podría tener una transformación que vaya de R2 en R y que se base en el cuadrado de la suma de dos números. Sí, tranquilamente. Pero ya que mencionaste los cuadrados, ya podemos empezar a ver. Yo no voy a hacer mucho ejemplo acá porque no me da el tiempo, si no nos pasaríamos todo el día hablando de a ver si son o no lineales, pero fíjense primero si esta transformación es lineal o no. Para ver si es lineal o no, tengo que agarrar dos vectores, U y B, y ver si es lo mismo transformar la suma que transformar cada uno y sumarlo. Para eso, por ejemplo, primero lo sumo. Si B es x1, x2, x3 y U es y1, y2 y 3, la suma me da x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Acá no usé la transformación todavía. Esto es suma de vectores en R3. Y luego digo, bueno, vamos a transformar la suma. Tengo que transformar un vector cuya primer componente es x1 más y1, su segunda componente es x2 más y2, y su tercera es x3 más y3. La fórmula de transformación me dice, bueno, eso te da un par ordenado, por eso acá tengo la coma dividiendo las dos componentes.
La primer componente es la resta de la primera con la segunda. Esta es la primera y esta es la segunda. Ahí están restados. La segunda componente es la resta de la segunda componente de la terna que tenía menos la tercera. X2 más Y2 menos X3 más Y3. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Alguna duda? Si me siguieron hasta ahí, ahora es cuestión de reordenar para ver si encuentro el transformado de U y el transformado de B. Y eso es fácil porque, bueno, reagrupamos las cosas. Me queda un par ordenado que tiene, acá tengo x1 y 1 menos x2 y 2. Reescribo como x1 menos x2, entre paréntesis asociados, e y1 menos y2, también entre paréntesis. Y eso después lo voy a separar en dos pares ordenados. Uno que tenga x1 menos x2 y otro que tenga y1 menos y2. Lo mismo hago con la segunda componente, con lo cual me queda este par ordenado, que resulta ser el transformado de x1, x2, x3, o sea, el transformado de U, y este otro par ordenado acá, que resulta ser el transformado, perdón, este es el transformado de B, el primero, y el otro es el transformado de U. Conclusión: si el transformado de B más U es igual al transformado de B más el transformado de U, ya cumplió con la primera condición para que sea una transformación lineal. Segunda condición. Esto, algunos lo hacen así. Otros pueden hacerlo del siguiente modo, si les resulta más fácil. Hago la transformación de U más B, y después hago la transformación de U, la transformación de B, y lo sumo. Y comparo a ver si los dos resultados son iguales. Es exactamente lo mismo y les puede resultar un poquito más fácil. Porque acá uno tiene que saber a dónde llega e ir reagrupando. Bueno, lo mismo para ver si el transformado del producto por un escalar es igual al escalar por el transformado del vector. Para eso hago el producto por un escalar, me da AX1, AX2, AX3. Transformo a ese vector alfa por B, y ¿qué me queda? El transformado de alfa x1, alfa x2, alfa x3. Aplico ahora sí la fórmula de transformación y la diferencia de la primera con la segunda componentes y la diferencia de la segunda con la tercera. Luego, adentro de cada componente, saco factor común. Acá sí estoy sacando factor común porque son todos números. Alfa por x1, x2 y alfa por x2 menos x3. Luego, cuando saco alfa de adentro del vector, ya no es factor común. Hago la operación inversa del producto por un escalar. Digo, si el producto de un vector por un escalar se multiplica cada componente por un número, acá que cada componente está multiplicado por alfa, lo puedo llevar afuera del vector. Y me queda alfa por esto, y esto no es otra cosa que el transformado de x1, x2, x3, que es B. Con lo cual, de vuelta, verificamos que el transformado de alfa por B es igual a alfa por el transformado de B. ¿Sí? Y entonces ahí Profe, verifica. Sí. yo no termino de entender de dónde sale que el transformado es x1 menos x2 y después x2 menos x3. Como que no Mirá, entiendo. decime. Al principio del ejemplo donde dice que va de R3 en R2, dado Ah, por... esta me la dan. Pará. Es lo mismo que cuando yo te digo I igual a F de X igual X cuadrado más 3X. ¿De dónde salió eso? Y alguien me dio una función. Lo mismo, acá alguien me dio esta transformación que es una función. Por eso yo acá listo, estoy entonces ya viene demostrando, dado. Listo. viene dado en este caso. Yo Genial. acá estoy demostrando este ejemplo. En la diapositiva anterior, yo tengo dos ejemplos. Este primero, que va de R2 en R3, y de vuelta, esta fórmula, ¿quién me la dio? Y me la dio alguien, qué sé yo. Por algún motivo yo estoy estudiando esta transformación. Y esta otra de acá abajo es la misma del ejemplo. ¿Quién me la dio? Y me la dio alguien. Alguien me da esta transformación y me dice, fíjate si es lineal. ¿Está bien? Sí, profe, genial. Ya que estamos, si tienen ganas, yo no lo hago por falta de tiempo, prueben acá qué pasa cuando hay cuadrados.
si yo sumo los vectores y los transformo, cuando eleve al cuadrado, por ejemplo, si eran dos vectores x1 más y1 me había quedado, al elevar al cuadrado, no va a ser lo mismo que transformar el primer vector y el segundo y sumarlos, porque me va a aparecer el término ese de 2 veces el primero por el segundo y me va a jorobar. O sea que las transformaciones lineales van de la mano de tener lo que llamamos expresiones lineales en sus componentes. Esto es una expresión lineal. Aparecen las componentes elevadas a la potencia 1. ¿Sí? Incluso los términos independientes también joroban. Si esta, por ejemplo, la que acabamos de hacer, esperen que voy a terminarla, así se me van todas las escrituras. Si esta que acabamos de hacer fuera x1 menos x2 más 4, ahí soné. Porque cuando yo transforme acá voy a tener más 4, pero cuando transformo por separado tengo más 4 y más 4. Esto se lo estoy diciendo en el aire, hagan la prueba ustedes, propónganse esta misma transformación, pero agréguenle un término independiente a la expresión y van a ver que eso les impide que sea lineal. ¿Bien? O sea, que sea una transformación lineal. Entonces, para que una transformación sea lineal, tiene que cumplir con estas dos propiedades. Si las cumple, es lineal. Nos interesa porque con las transformaciones lineales hay un montón de cosas que podemos hacer. Bien. Esto lo voy a pasar rápido porque esto está demostrado. A ver si está en el apunte, déjenme acordarme, pero estoy seguro que sí. Este es el apunte de transformaciones lineales. Estos son ejemplos parecidos. Transformación nula, transformación identidad. Acá está. La suma de transformaciones lineales es una transformación lineal. Y la composición de transformaciones lineales también me da por resultado una transformación lineal. Eso es importante, pero no quiero entretenerlo a muchos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos transformaciones que van del mismo espacio vectorial B al mismo espacio W, ambas. T que va de B a W y S que va de B a W. ¿Vieron en Matemática 1 cuando teníamos dos funciones y definíamos la función suma? Acá puedo hacer lo mismo con las transformaciones y definir la suma de transformaciones, que es igual a una nueva transformación, en donde el transformado de un vector va a ser el transformado mediante la transformación T más el transformado mediante la transformación S. Bueno, si T y S eran lineales, la transformación suma también es lineal. Acá está demostrado, por ejemplo, hacemos la transformación suma de la suma B más U. Por definición de transformación, es importante ver cada paso cómo se justifica. Por definición de transformación suma, la transformación suma de este vector es la transformación T del vector B más U más la transformación S del vector B más U. Después, como T es una transformación lineal, el transformado mediante T de B más U es transformado de B más transformado de U. Como S es lineal, el transformado de B más U es el transformado de B más el transformado de U. Bien. Y ahora las junto como me convenga. Agarro los dos que tienen B y los asocio. Y el transformado de B más con T más el transformado de S de B con S es la transformación suma T más S de B. Y el transformado de U mediante T más el transformado de U mediante S, por definición, es la transformación suma de U. Y entonces fíjense que la transformación suma de B más U termina siendo igual a la transformación suma de B más la transformación suma de U. Y entonces podemos afirmar que siempre que tengamos dos transformaciones lineales, la suma me va a dar una transformación lineal. Ustedes esto lo tienen en alguna práctica. Acá, por ejemplo, les dan dos transformaciones en la práctica, T1 y T2. Las dos son de R2 en R2.
y les piden que armen la suma. Y les pregunta, ¿son transformaciones lineales cada una de ellas? Justificar. Si no tuviéramos esta propiedad que acabamos de ver, tendríamos que armar la transformación suma y verificar si es una transformación lineal o no. Pero, mediante lo que acabamos de ver, podemos decir que la transformación suma de dos transformaciones lineales es a su vez una transformación lineal. ¿Ok? Bueno, esta demostración está en el apunte, así que no le voy a dedicar mucho. Profe, La composición, sí, yo es lo que no entiendo de la anterior demostración que dice en el apunte, decime. que dice que en el segundo paso dice, pues tanto T como W son transformaciones lineales. Hay un error ahí, sería T como S. A ver, déjame ver qué dice. Mirá. Mirá. ¿Estás viendo el apunte, no? Sí, sí. Bien. Acá tengo la transformación suma T más S de un vector, B más U. Entonces, este primer igual es por definición de suma de transformaciones. O sea, la transformación suma es igual a la transformación T de ese vector más la transformación S de ese vector. ¿Hasta ahí estamos? Sí, 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 el tema es abajo en la segunda Bien. línea y en la Bien, quinta. yo para ir en orden. Vamos a este igual. Como T es una transformación lineal, transformar mediante T la suma de B más U es lo mismo que transformar B por un lado, transformar U por el otro y luego sumarlos. O sea, como T es lineal, esto es igual a la suma de estos dos. Y como S es lineal, dice W, ¿a eso te referías? Claro, y abajo también dice Claro, W, en la sexta No, línea. sí, es ese. O le ponen una S acá, a ver, ¿con qué arrancó? Sí, ya entendí. W es el espacio vectorial, ahí está equivocado. Es una S acá. Fíjate que abajo también sigue diciendo por conmutatividad No, de la suma en W. esto, pará. Acá es una S. Acá está bien W, porque acá lo que dice es conmutativa y asociativa de la suma en W. ¿Por qué? T de B, T de U, S de B. Y acá debería decir S de U también, ¿no? Bueno, le falló el copiar y pegar, pobre. Ustedes no lo saben porque arrancaron este año con la materia. El año pasado nos agarró la pandemia y no existía ninguno de estos apuntes. La materia cada profe la dábamos como la dábamos, con todo nuestro material. Entonces, cuando apareció lo de la pandemia y lo de la cuarentena, nos repartimos todos los apuntes con los profesores, lo hizo la titular, y cada uno tuvimos que encargarnos de hacer 1 o 2 apuntes, según la carga horaria que tenía. Pero hubo que hacerlos contra el reloj. Entonces, no me acuerdo a quién le tocó que está muy bien hecho, pero bueno, en el copiar y pegar le ha fallado acá. Esto es una U, y acá sí está bien, porque fíjense, cuando paso de acá a este, lo único que estoy haciendo es conmutando y asociando. ¿Qué cosa? Vectores. T de B, T de U, S de B y S de U. ¿Y esos vectores qué son? ¿Vectores de dónde? ¿De B corta o de W? Ya son los transformados, son vectores en el espacio vectorial W. Entonces está bien que diga por conmutatividad y asociatividad de la suma en W. O sea que esta W sí está bien. ¿Sí? Está bien, lo que hay que cambiar entonces es la de abajo, la de la sexta línea. Hay que, Pues T hay y que W cambiar son. este W, hay que cambiar este, porque acá también, porque son transformaciones lineales, puedo decir que el transformado de alfa por B es alfa por el transformado de B. Y el transformado con S de alfa B es alfa por el transformado de B. Acá va de vuelta S. Y acá está bien W. O sea que hay que cambiar. Este es una S y este que es una S. ¿Está bien? Bueno, pero está bárbaro. Así es la idea.
Si ustedes lo leyeron antes, vamos al grano. Me dicen, acá no se entiende, y yo o les explico por qué, o les explico que sí, que nos equivocamos, que hay un error y lo corregimos. ¿Bien? Después, también, así como está la suma entre transformaciones, está la composición entre transformaciones lineales. Y la composición entre transformaciones lineales ahora involucra 3 espacios vectoriales diferentes. ¿Esto lo notaron? B, W y R. ¿Por qué? Porque yo tengo un espacio vectorial B corta, un espacio vectorial W y un espacio vectorial R. La primera transformación T agarra un vector en B y le asigna un vector en W. La segunda agarra un vector en W y le asigna un vector en R. La composición, esta es la segunda, S. Y esta es la primera, T. La composición dice, agarro un vector en B y primero le aplico T. Y al resultado le aplico S, todo de un saque. Y entonces, a partir de un vector en B, quiero ir derecho al resultado en R. Esa es la composición de 2 transformaciones y bueno, por todo lo que se ve acá, también es una transformación lineal. ¿Hay alguna duda en la demostración? ¿Se entiende? ¿No hay problema? Bueno, entonces, la composición de transformaciones lineales también es lineal. Y entonces fíjense que, por eso, cuando tienen un ejercicio como este, acá tienen 2 posiciones distintas, T1 con T2 y T2 con T1. O sea, en realidad, ¿se acuerdan cuando en Matemática 1 decíamos F cerito G de X? ¿Cómo leíamos? ¿Quién compuesta con quién? Esto era F de G de X. Y la leíamos de adentro para afuera. Decíamos G compuesta con F. ¿Sí? Bueno. Acá en la práctica, cuando tengo así, es T2 compuesta con T1. O sea, T2 va adentro y T1 va afuera. Cuando tengo así, es T1 compuesta con T2. T1 va adentro, T2 va afuera. ¿Sí? Así es como está definido en el apunte. T compuesta con S es T adentro y S afuera. La composición de funciones y de transformaciones tampoco no son conmutativas. No es lo mismo S cerito T que T cerito S. Es más, habitualmente no se puede conmutar ni siquiera, aunque no den lo mismo, porque yo acá, si B, W y R son espacios vectoriales distintos, a S tomo un vector en W, le asigno un vector en R, después no le puedo aplicar T por fuera, porque ya a un vector en R no le puedo aplicar T. La puedo aplicar en un solo sentido. Lo que pasa es que en la práctica son todas en R2. R2, 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 R2. Por eso es que pueden intercambiar el orden de composición. Pero los resultados serán distintos. Si son iguales, será casualidad. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Qué vimos? Transformaciones como cosa genérica, luego cuando son lineales las transformaciones, y ahora el tema de operaciones entre transformaciones lineales, y vimos que el resultado son transformaciones que también son lineales. ¿Bien? Esto no le vamos a dar bolilla por ahora. Y vamos a empezar a trabajar con los transformados de los vectores de una base. Supónganse que yo tengo una transformación lineal. ¿Sí? Y si tengo esa transformación lineal que va de un espacio B en un espacio W, tengo una base de mi espacio vectorial B dada por los vectores B1, B2, Bn. Sabemos que eso es base. ¿Sí? Y en W, esta transformación va de B a W, en W tenemos estos vectores que no son una base,
pero que son respectivamente los transformados de cada uno de los vectores de la base de partida. ¿No? Entonces tengo el espacio de partida B, el espacio de llegada W. Acá sí tengo una base, lo voy a hacer así porque me gusta la idea geométrica de una base en R3, B1, B2 y B3. Sus transformados me dan vectores en W, que son W1, W2 y W3. No necesariamente son base ellos, pero lo que sí, si cada vector del espacio B lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base, y eso dije sí, pero en realidad debería decir cómo a cada vector lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base, y alfa 1, alfa 2 y alfa n son sus coordenadas. Cuando yo transforme a este vector, por tratarse de una transformación lineal, voy a tener, acá me hubiera faltado poner, lo que pasa que lo copié del apunte, alfa 1 por el transformado de B1 más alfa 2 por el transformado de B2, etcétera, etcétera, etcétera. Como el transformado de B1, ya acabamos de decir que es W1, y el transformado de 2 es W2, fíjense qué cosa interesante queda. Si yo conozco los transformados de los vectores de la base de un espacio vectorial, a través de la transformación, el transformado de un vector cualquiera, lo encuentro como combinación lineal de esos vectores transformados de cada uno de los de la base, usando como coeficientes los mismos coeficientes que uso como coordenadas del vector en la base original. O sea que mi vector B, si tenía coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa n, la combinación lineal con alfa 1, alfa 2 y alfa n de los transformados de la base me da a su transformado. En este caso, alfa 1, alfa 2 y alfa n en el transformado ya no son coordenadas, porque W1, W2 y Wn no son una base. Pero me permite encontrar fácilmente el transformado de cualquier vector. ¿Se entendió eso? ¿No? Yo me reperdí. ¿Alguien que me salve y que me haya entendido? Tampoco. Es decir, me perdí para dónde vamos. Eso, yo me perdí de eso. Como diciendo, no. Tenemos Vamos. una base, tenemos sus vectores, o sea que esos vectores conforman cualquier espacio dentro del espacio vectorial. Sí. Tenemos una base. A ver, primero, tenemos una transformación que va de un espacio B a un espacio W. Ahí. Lo que estamos tratando de analizar es, ya sabemos que es lineal. Agarra cualquier vector en B y lo transforma devolviéndome uno en W. Por eso, y en vez de meterle cualquier vector al azar, le estamos metiendo un conjunto de vectores que son base. En realidad la vamos a dejar funcionar con cualquier vector B. Lo que yo estoy diciendo es, si yo me anticipo y conozco los transformados de los vectores de la base, B1, B2, Bn, cuyos transformados van a ser W1, W2, Wn. Cuando yo tengo que transformar un vector cualquiera, alfa 1 por B1, alfa 2 por alfa n por Bn, el resultado va a ser la combinación lineal de estos transformados con los mismos coeficientes. ¿Qué quiere decir? Que si mi vector era 3B1 más, voy a hacer la cortita, 5B2, cuando lo transforme, me va a dar 3 por el transformado de B1, que es W1, y ya lo conozco, acá todavía no, pero en ese momento ya lo voy a conocer, más 5 por el W2, que va a ser el transformado de B2.
O sea, que cuando transformo cualquier vector, su transformado va a ser combinación lineal de los transformados de los vectores de la base con los mismos coeficientes que usaba de coordenadas en la base original, con 3 y 5. Esa es una de las propiedades más importantes que tienen las transformaciones lineales. Porque entonces yo transformo los vectores de la base y con esos vectores de la base puedo transformar cualquier vector. Con eso transformado los vectores de la base. Puedo transformar cualquier vector. Fíjate que yo acá transformo este vector 3b1 más 5b2 sin recurrir a la fórmula, sin recurrir a lo que en el ejemplo eran esta formulita. ¿Sí? Sí, me da la impresión de que hay de que uno podría como desarmar esto y llegar a la cuestión de transformo cada vector dentro de la suma y voy a ver, por ejemplo, este 3 y 5. Voy a tener Sí. 3 por la transformación del vector, por 5 más 5 por la transformación del vector. Me va a quedar W y le voy a decir que está justificado con esa misma regla. Sí, lo que pasa, o sea, Obviamente, si vos, tener la regla te hace evitar hacer toda la suma y todas sí, las multiplicaciones. eso por un lado. Eso por un lado. Y además, tener esta regla que me dice que cada vez que transformo un vector es igual a la combinación lineal de los transformados de la base, me va a permitir escribir una transformación en forma matricial, que es lo que viene ahora a continuación. ¿Sí? Y ahí sí, entonces, eso de que el transformado de un vector es la misma combinación lineal de los transformados de la base, pasa a ser un poquito más útil, si se quiere. ¿Ah? Pero bueno, si se entiende entonces esto, que cuando transformo un vector, el resultado es la combinación lineal de los transformados de la base combinados con los mismos coeficientes, fíjense, por ejemplo, yo tengo una transformación lineal. Ah, y otra cosa. Si yo conozco los transformados de la base, no necesito tener la fórmula de la transformación. La transformación ya queda definida. Y eso es lo que me va a mostrar este ejemplo. Fíjense, yo tengo una transformación lineal que va del espacio B al espacio W. B es R3, W es R2. Es la Y base las canónica. bases son en la canónica. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y acá me dice, el transformado del 1, 0, 0 es el vector 1 menos 1. El transformado del 0, 1, 0 es menos 1, 2. Y el transformado del 0, 0, 1 es menos 2, menos 1. Si yo quiero transformar a un vector cualquiera, por ejemplo, el vector 1, menos 3, 4, como yo sé que el vector 1, menos 3, 4 en R3 es igual a 1 por el primer vector de la canónica, más menos 3 por el segundo vector de la canónica, más 4 por el tercer vector de la canónica, o sea, estos 1, menos 3 y 4 son los alfa 1, alfa 2, alfa n de la diapositiva anterior. Puedo decir entonces que esto va a ser igual a 1 por el transformado del primer vector de la canónica, más menos 3 por el transformado del segundo, más 4 por el transformado del tercero. Estos transformados de los tres vectores de la base canónica me los dieron acá. El 1 menos 1, el menos 1, 2 y el menos 2, menos 1. Serían en la diapositiva anterior los W1, W2 y W3. Los pongo acá. ¿Sí? Y luego hago el producto por un escalar y sumo los vectores y obtengo el resultado. Quiere decir que obtuve el transformado de mi vector 1 menos 3, 4, que me dio por resultado menos 4, menos 11, sin tener la fórmula de la transformación, pero teniendo los transformados de los vectores de la base. Es más, con lo que vimos en lo anterior, uno podría haber omitido estos dos renglones y haber dicho, yo ya sé que si las coordenadas de mi vector son 1 menos 3, 4, su transformado va a ser 1 por el transformado del primer vector, menos 3 por el transformado del segundo, y 4 por el transformado del tercero. Igual es mejor ponerlo por prolijidad, pero sabemos que eso siempre se va a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que yo, con los transformados de los vectores de la base, ya conozco la transformación, aunque no tenga la fórmula.
Y además, si en vez de tomar un vector 1 menos 3, 4, tomo un vector genérico, le hago lo mismo, el transformado de ese vector genérico x1, x2, x3 va a ser x1 por el transformado del primer vector de la base, x2 por el transformado del segundo, x3 por el transformado del tercero. Me va a quedar esto. Hago los productos por escalares, que ahora son x1, x2, x3 genéricos. Sumo los vectores y termino teniendo la fórmula de la transformación. Quiere decir que yo acá tengo la expresión de mi transformación lineal sin haberla conocido de antemano, sino que habiéndome dado a alguien los transformados de los vectores de la base. Con eso ya se definió la transformación. Si yo conozco los transformados de los vectores de la base, puedo armar la transformación. Si yo conozco la transformación, también puedo transformar los vectores de la base y entonces encontrar esta primera parte. O sea que cualquiera de las dos me sirve para que mi transformación lineal quede totalmente definida. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Pero además, esta propiedad de que transformar un vector es lo mismo que combinar linealmente los transformados de los vectores de la base, me lleva a esto. A que cuando yo transformo el vector x1, x2, x3, me queda x por el transformado del primer vector, perdón, x1 por el transformado del primer vector, x2 por el transformado del segundo, x3 por el transformado del tercero. Si yo armo una matriz que tenga como columnas a los transformados del primer vector de la base, del segundo y del tercero, fíjense, en este caso son el 1 menos 1, el menos 1, 2 y el menos 2, menos 1, y armo otra matriz columna con las tres coordenadas de mi vector original, x1, x2, x3, en la base de partida, puedo escribir la transformación lineal en forma matricial. Fíjense, si hacemos, esto no es una demostración, la demostración es un poco más larga, pero pasa por la misma idea. Si yo hago el producto de esta matriz por esta matriz, me queda la primera fila, que como yo puse todos los vectores paraditos, la primera fila son las primeras componentes de cada uno de los transformados, multiplicadas por x1, x2, x3, y queda x1 por 1, menos x2, menos 2x3, queda la primer componente del vector transformado. Y si hago después el producto de la segunda fila por la matriz columna, de vuelta en la segunda fila tengo las segundas componentes de estos vectores transformados, menos 1, 2 y menos 1. Al multiplicarlas por x1, x2, x3, quedan menos x1 más 2x2 menos x3, que es la segunda componente del vector transformado según la transformación. Entonces, tengo acá una forma matricial de representar y calcular las transformaciones lineales. Toda transformación lineal tiene asociada a ella una matriz de la transformación. Que lo que tiene la matriz de la transformación son los transformados de los vectores de su base. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Y que puedo manejar todo matricialmente. De hecho, cuando sume transformaciones lineales, puedo sumar sus matrices. Cuando componga sus transformaciones lineales, cuando componga dos transformaciones lineales, voy a poder multiplicar las matrices de las transformaciones. Nosotros no lo hacemos en la guía de trabajos prácticos, pero eso uno lo podría hacer. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, para que esto sirva, necesito que el transformado de un vector sea igual a la combinación lineal de los transformados de la base. O sea que esto que vimos en la diapositiva anterior es lo que me da el pie para que yo pueda escribir una matriz de una transformación lineal. ¿Bien? Y acá viene entonces otra cuestión. En la matriz de la transformación, ¿quiénes van como columnas?
Este dijimos era el transformado de B1. Este era el transformado de B2. Y este es el transformado de B3. En este caso serían el transformado del 1, 0, 0, el transformado del 0, 1, 0 y el transformado del 0, 0, 1. O sea, B1, B2 y B3 son la base de R3 en este caso. ¿Bien? ¿Cuántas bases tiene un espacio vectorial? Infinitas, dijimos. Infinitas. Con lo cual, acá viene la primera cuestión. ¿Y si yo uso otra base? Y si yo uso otra base, voy a tener otra matriz de la transformación. De la misma transformación, pero referida a otra base. ¿Sí? Pero si yo uso otra base, voy a tener otra matriz de la transformación, pero estas coordenadas van a tener que estar referidas a esa otra base, para que se cumpla que cuando yo voy a transformar un vector, ese vector sea estas coordenadas por los vectores de esa base. Y entonces eso nos hace generalizar el tema. Ah, bueno, acá, esperen que me olvidé de mostrarles cómo queda. Entonces, queda la notación matricial. La matriz de la transformación por la matriz del vector a transformar, que es una matriz columna, me da por resultado la matriz columna, porque esto a pesar de que tiene tres cosas, en realidad es una matriz de 2 por 1, ¿no? Del vector transformado. Quiere decir que la matriz de la transformación multiplicada por el vector B me da por resultado el transformado de B. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Me siguen? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, ¿podrías repetir eso que dijiste recién de que estamos en una matriz de 1 por 1? Sí. ¿De qué orden es la matriz de la transformación? Acá. Este ejemplo que estoy viendo. ¿Cuántas filas tiene? 2, 2. ¿Y cuántas columnas? 3. 3. Muy bien. La matriz de las coordenadas del vector x1, x2, x3, ¿de qué orden es? 1. 3 por 1. 3 por 1. 3 por 1, ahí estamos. Por eso puedo hacer la cuenta, ¿no? Una matriz de 2 por 3 por una de 3 por 1. El resultado, ¿esta cuántas filas tiene? Ah, sí, 2. 2. ¿Y cuántas columnas? 3. Ojo, que esto es una suma. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es Esto 2 por 1, sí. es 2 por 1, ¿no? Entonces yo lo que decía es que el vector B a transformar es una matriz columna de 3 por 1. La matriz de la transformación es de 2 por 3. Y el transformado de B es una matriz columna, en este caso de 2 por 1. Ya que hicimos esto, vamos a sacarle un poco de jugo. ¿Por qué esta matriz tiene 3 columnas? Las columnas, ¿quiénes dijimos que eran? Los transformados de los vectores de la base. ¿De la base de quién? Del de partida. ¿Qué dimensión tiene R3? 3. 3. Por eso su base siempre va a tener 3 vectores. Entonces, la matriz de la transformación, la cantidad de columnas, siempre es igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. ¿Por qué? Porque es la cantidad de vectores que tenga su base transformados y puestos como columnas. Si esto fuera de R5 en R2, yo tendría que tener 5 columnas. ¿Bien? Después,
Este 3 es el mismo que este 3. ¿Por qué este vector tiene 3 filas? Porque son las coordenadas de un vector en R3, el vector x1, x2, x3, que tiene 3 coordenadas porque son los que permiten hacer la combinación lineal con los 3 vectores de su base. Así que estos dos numeritos, estos dos 3, están relacionados con la dimensión del primer espacio vectorial. Después, ¿por qué el resultado, que es el transformado, tiene 2 filas? Porque es un vector que ¿dónde está? En el conjunto de llegada. En el conjunto de llegada, en R2, que es un espacio vectorial de dimensión 2. Tiene 2 coordenadas. ¿Sí? Este 2 está relacionado con eso. Y acá, este 2 también está relacionado con el espacio de llegada. ¿Por qué? Porque cuando yo armo la matriz de la transformación, o sea, cuando armo el transformado tiene que tener 2 coordenadas. 1 y 2 para estar en R2. Por eso nosotros acá planteamos la matriz de la transformación. Fíjense que los transformados de los vectores de la base del primer espacio vectorial, a su vez, si bien son 3, cada uno tiene 2 coordenadas. Por eso tienen 2 filas acá. Tienen 2 coordenadas porque ya están expresados en el conjunto de llegada. O sea que hay toda una correspondencia dimensional entre las matrices, y de uno, bueno, porque son matrices columnas, ¿no? Tanto la de B como la del transformado de B. Hay toda una correspondencia dimensional entre las dimensiones de las matrices intervinientes en este planteo matricial y las dimensiones de los espacios vectoriales, de partida y de llegada. ¿Está bien? Bueno. Y entonces ahora esto lo podemos generalizar y decir, si yo tengo un espacio vectorial B de dimensión n y otro espacio vectorial W de dimensión m, y tengo una base cualquiera en el espacio vectorial B y una base cualquiera en el espacio vectorial W, yo puedo transformar los vectores de esta base, y entonces voy a tener el transformado de B1, el transformado de B2 y el transformado de Bn. Con esos vectores transformados de B1, B2 y Bn, los puedo colocar como columnas de la matriz de la transformación, pero entonces esta matriz de la transformación va a multiplicar vectores para transformarlos, pero estos vectores siempre van a tener que venir dados en esa base, B corta. ¿Me siguen hasta ahí? Y el resultado, si yo tengo los transformados de los vectores B1, B2, Bn de esta base, eso me da por resultado un vector transformado, I1, I2 y N. Ojo que estos, en la diapositiva anterior le habíamos llamado W1, W2, Wm a los transformados. Ahora ya no. W1, W2 y Wm son una base del espacio de llegada. I1, I2 e In son los transformados de los vectores de la base de partida, que se pueden expresar en coordenadas de la base de llegada como combinación lineal de los vectores de la base de llegada. Si yo coloco, este sería, ¿quién es esta columna? Transformado de B1. Exacto, muy bien. El transformado de B corta 1. Lo mismo para esta y para esta. Si yo coloco al transformado de B corta 1, lo puedo expresar en múltiples coordenadas. ¿Por qué? Porque el espacio de llegada W puede tener múltiples bases. Bueno, si yo los escribo en coordenadas de la base que acá hemos llamado BW, esta base, ¿cómo sé que son coordenadas de esta base? Porque ahí lo tienen. A11 por W1, A21 por W2, AM1 por WM. Si yo escribo estas coordenadas,
Quiere decir que cuando use esa matriz de la transformación, el resultado va a estar en esa base BW. Quiere decir entonces que la matriz de la transformación depende de dos bases, de la base de partida y de la base de llegada. Y puedo tener infinitas combinaciones. O sea, yo elijo una base en el espacio de partida que la llamo B larga, B corta, y tengo que transformar esos vectores. Y ya tengo una matriz de la transformación que transforma cualquier vector que venga en esa base. Y por otro lado, si estos resultados, estos transformados, los expreso en esta base, A11, A21, AM1, el resultado cuando hago la transformación con las matrices está en esa base, BW. Ahora, si viene alguien y me dice, mira, yo te voy a dar otra base, para el espacio W, te voy a dar BW2. Y me da otro paquete de vectores en W, obviamente, y yo expreso cada uno de estos como combinación lineal de este otro paquete de vectores, ahora la matriz de la transformación va a ir de la base del espacio vectorial de partida, sigue siendo la misma, pero la de llegada va a ser BW2. Y entonces los resultados ya los tengo en esa otra base. Depende en qué base quiero los resultados, es como armo yo la matriz de la transformación lineal. No nos damos tanta libertad. Habitualmente tratamos de trabajar con las bases canónicas, pero a veces trabajamos con otras bases. ¿Me siguieron con la idea? ¿Estamos como para hacer un par de ejemplitos? A ver si eso aclara. Y si no, volvemos. ¿Alguien tiene alguna duda puntual acá? Me dice y lo vemos. Nadie levanta la mano. Pasemos a un ejemplo. Supongamos, bueno, este creo que es el de recién, si no me equivoco. No estoy seguro, pero no importa, reveámoslo. Tengo una transformación lineal, va de R3 en R2. Esta es la fórmula, la expresión que me permite calcular la transformación lineal, pero quiero armar la matriz de la transformación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Decir con respecto a qué bases quiero armar la matriz de la transformación. Yo la quiero armar con respecto a las bases canónicas. La canónica de R3 y la canónica de R2. Para eso, ¿qué tengo que hacer? En la matriz colocar como columnas los transformados de la base de del primer espacio vectorial. Como es la canónica, yo necesito los tres transformados de la base canónica, que son estos. Pero el resultado, cuando yo use esta matriz de transformación, ¿lo voy a querer en base canónica también en R2? Entonces, necesito a estos tres transformados expresarlos en base canónica de R2. Como la canónica ya está, o sea, las coordenadas del 1, 0 en base canónica de R2 son 1 y 0. Ya está, es esto. Esto está puesto acá, pero es medio redundante. Las coordenadas del 0, 1 en base canónica de R2 son 0 y 1. Las coordenadas del 1 menos 1 en base canónica de R2 son 1 y menos 1. Ahí está. Ya tengo armada la matriz de la transformación, que va de la base B1 canónica de R3 a la base B2 canónica de R2. Esta matriz agarra un vector expresado en base canónica. Fíjense cómo era la matriz. 1, 0, 0, 1, 1 menos 1. Agarra un vector en R3 expresado en base canónica. El 1 menos 1, 2. Lo quiero transformar mediante esta transformación. Si quiero, le aplico la transformación. Fíjense. Sumo la primera con la tercera. 1 más 2 me da 3. Y si no, para la segunda componente, x2 menos x3, x2 menos x3 me da menos 1, menos 2, menos 3. Ah, antes que esto, perdón. Porque yo acá no lo hice, pasé medio rápido. Cuando transformé al vector 1, 0, 0, le apliqué esta fórmula, ¿no? No lo dije.
pasé de largo, me hice el distraído. Le apliqué esta fórmula, era x1 más x3, 1 más 0 me dio 1, y x2 menos x3, 0 menos 0 me dio 0. A ver, cuando transformé este otro, hice x1 más x3 me dio 0, y x2 menos x3 me dio 1 menos 0, 1 de vuelta. Esta transformación es medio sonsa. Y cuando transformo el tercero, hago x1 más x3, 0 más 1, 1. Y después hago x2 menos x3, 0 menos 1, menos 1. Este por ahí es el más interesante. Se entiende que los transformados de los vectores de la base los hice con esta expresión, ¿no? Y con eso armé la matriz. Bien. Me lo había pasado de largo. Bueno, entonces, si yo agarro un vector cualquiera, 1 menos 1, 2, lo transformo y me da el 3 menos 3. Acá no usé la matriz de la transformación. Si quiero usar la matriz de la transformación, digo, el transformado del vector 1 menos 1, 2, va a ser igual a la matriz de la transformación que va de B1 a B2 por sus coordenadas. Y estas son las coordenadas del vector B, ¿en qué base? En B1. 1 menos 1, 2. Tomo la matriz de la transformación, hago el producto, 1 por 1, 1, y 1 por 2, 2, 1 más 2, 3. Después hago esta fila por esta columna, 0 por 1, 0, 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces, ahí tenemos. ¿Y este vector? ¿En qué base está? Está en R2. Porque es el resultado de la transformación y porque tiene dos componentes. ¿En qué base está? Esta transformación iba de B1 a B2. Por eso, al primer vector lo agarré en base B1, aunque no lo escribí, y al resultado me lo tiró ¿en qué base? B2. B2. Que en realidad la base B2, en este ejemplo, era la canónica. Entonces, por eso muchas veces cuando es base canónica, ni lo aclaramos. Cada vez que un vector no dice nada es porque está en base canónica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, primer ejemplo con esta transformación. Transformar vectores que vayan de base canónica a base canónica. ¿Qué hago? Armo la matriz de la transformación con los transformados de la base canónica expresados en la base canónica del otro espacio vectorial, el de llegada. Y después agarro un vector en canónica y hago el producto matricial y tengo el resultado, y ven que el resultado es el mismo, ¿no? Obviamente. Vamos a ponerlo un poquito más interesante a este ejemplo. Vamos a agarrar dos bases, B larga, B corta, una base del primer espacio vectorial que no sea la canónica. Y B larga, W, una base del segundo espacio vectorial, R2, que tampoco sea la canónica. Pero que sean bases, ¿no? Se supone que yo me fijé que son linealmente independientes, etcétera, etcétera. Entonces, quiero armar la matriz de la transformación que vaya de esta base a esta base. Como dijimos antes, necesito colocar como columnas los transformados de la matriz, perdón, los transformados de los vectores de la base del primer espacio vectorial. Por eso, ahora ya no agarro los vectores canónicos, agarro el 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 1 y los transformo con la misma fórmula de la transformación. Quiere decir que acá hago x1 más x3, 1 más 1, 2. x2 menos x3, 1 menos 1, 0. Este es el transformado del primer vector de la base del espacio vectorial de partida. ¿Lo coloco como columna en la matriz de la transformación? No. No. ¿Por qué? ¿En qué base está expresado este transformado? En la canónica.
Está en la canónica todavía, porque yo todavía no hice nada. Esta transformación está trabajando en canónica. O sea que esto está en base canónica. Necesito este vector expresarlo en base W. Necesito encontrar los coeficientes alfa y beta que multiplicados por los vectores de la base me den este vector. Acá ya están puestos directamente porque era muy fácil. Pero si no, ustedes tienen que plantear el sistema de ecuaciones. Hacen alfa por el primer vector más beta por el segundo, que me dé esto. En este caso, alfa vale 1, beta vale 0. Esas son las coordenadas, acá no está escrito, pero 1, 0 serían las coordenadas del transformado del vector 1, 1 en base W. Y esas son las que pongo acá. ¿Se entendió? Vamos a ver con el segundo vector. El 1, 1, 0. Lo transformo. Sumo la primera y la tercera. 1 más 0, 1. Resto la segunda y la tercera. 1 menos 0, 1. De vuelta. No puedo escribir a este vector acá, porque no son sus coordenadas en la base W. Entonces, tengo que encontrar los coeficientes alfa y beta, que multiplicado por las bases, por la base del espacio vectorial R2, me den este vector. Son 1 medio y 1. ¿Y esto cómo se hace? ¿Se acuerdan? Que lo hicimos un montón de veces. 1, 1, igual. Alfa por el primer vector, más beta. Fíjense que en esta instancia estamos usando todo lo que hicimos en combinaciones lineales antes. Por el segundo vector. Esto es encontrar las coordenadas de un vector en otra base. Buscamos los coeficientes que multiplicados por los vectores de la base nos den este vector. En este caso, alfa y beta dan 1 medio y 1. Quiere decir que coloco 1 medio y 1 como columna de esta matriz. Lo mismo hago con el tercer vector, 1, 0, 0, me da el 1, 0 y resulta ser 1 medio por el primer vector más 0 por el segundo. Estas son sus coordenadas. Esta matriz tiene los transformados de la base B larga, B corta, pero referidos a la base BW en R2. Por eso es la matriz de la transformación, que va de R3 en R2, pero va de la base B larga, B corta a la base B larga, W. ¿Bien? Vamos a ver cómo se usa esta matriz. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que en el caso anterior yo tenía esta matriz, 1, 0, 0, 1, 1 menos 1, que iba de canónica a canónica. Ahora yo tengo otra matriz distinta, pero es la misma transformación. Y da los mismos resultados, pero expresados en otras coordenadas, en otras bases. Vamos a ver en el ejemplo que da el mismo resultado. Fíjense. Vamos a tratar de convertir a este vector, transformarlo, pero usando esta segunda matriz de la transformación. Entonces, pregunta del millón. ¿Puedo agarrar este vector y multiplicarlo por esta base? ¿Por esta matriz? ¿El vector estaba en base B? No. El vector es el mismo que nos dieron originalmente, el 1 menos 1, 2. Y Si había no que nos pasar dijeron la nada, base B. exacto. Está en canónica, lo tengo que cambiar de base. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo lo cambio de base? Como les contaba recién. Escribo el 1 menos 1, 2 como combinación lineal de los vectores de la base B larga, B corta. Resuelvo el sistema de ecuaciones, obtengo 2 menos 3, 2. Quiere decir que el vector B, cuyas coordenadas en base canónica son 1 menos 1, 2, en esta nueva base sus coordenadas son menos 3, 2. Parece otro vector, pero es el mismo, nada más que está referido a otra base. Entonces ahora sí, estoy en condiciones de transformar al vector B en esta nueva base, multiplicando sus coordenadas por la matriz de la transformación, que toma un vector en esa base y lo devuelve en la base W. Hago las cuentas y me da
3 medios menos 3. Antes me había dado 3 menos 3. Y ahora me dio 3 medios menos 3. ¿Qué pasó? Están en distinta base. Exacto. Antes mi resultado estaba en base B2, que era canónica de R2. Ahora, este resultado, ¿en qué base está? En B larga W, que no es canónica. ¿Cómo hago para pasar este vector a canónica? Lo mismo que antes, tenemos que buscar el coeficiente que multiplicado de la canónica nos da eso. Parecido, pero en realidad es al revés. Yo ahora ya tengo los coeficientes. Estas son las coordenadas de este vector en base W. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar ese vector, tengo que multiplicar 3 medios por el primer vector de la base, este. El 2, 0. Más menos 3 por el segundo vector de la base, que es el 0, 1. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y justamente porque las coordenadas de un vector en una base son los coeficientes que me permiten expresar a este vector como combinación lineal de los vectores de la base. Acá puse mal, esto es un 2. ¿Está bien? Y si yo hago esto, como ahora este vector está en canónica y este vector también está en canónica, me va a dar el resultado. Fíjense, 3 medios por el 2, 0 y menos 3 por el 0, 1, me termina dando 3 menos 3. Ahora sí, este resultado es el mismo que había obtenido antes. ¿Por qué? Porque es el resultado expresado en canónica. ¿Bien? Bueno, ¿qué quiere decir? Que en transformaciones lineales depende mucho de con qué bases trabajamos para ver cómo vienen expresados los vectores. Y yo puedo armar matrices de transformaciones, muchas, según qué tomo como base del espacio de partida y qué tomo como base del espacio de llegada. Por ejemplo, en el caso anterior, yo tomé los vectores de la base BB. Si acá no los hubiera expresado en la otra base, si yo hubiera agarrado el 2, 0, 1, 1 y 1, 0. ¿Esta matriz hubiera sido la matriz de la transformación? Y si la respuesta es sí, ¿de qué base en qué base? Fíjense, como columna, ¿a quién De tengo? base B a base canónica. De base B corta, ¿te referís? Sí, 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 sí. La primer base, que es la de partida, tiene que ver con, ¿quién puse acá? Puse los transformados de la base B. La segunda base tiene que ver con, ¿en qué estaban expresados esos transformados? En canónica, que le habíamos llamado B2. Bueno, entonces esta va de la base B corta, del primer espacio vectorial, en la base B2. O sea que teniendo dos bases de partida y dos bases de llegada, yo puedo armar todas las combinaciones posibles, que son 4. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, resumen. Transformaciones lineales. ¿Cuándo una transformación es lineal? Ya lo vimos, pero ya vimos por qué. El objetivo es ese. Fíjense que todo esto matricial no se podría aplicar si la transformación no fuera lineal, porque todo esto matricial parte de la base de que el transformado de un vector es igual a sus coordenadas por las transformadas de los vectores. Entonces, ¿cuándo una transformación es lineal?
operaciones entre transformaciones, la suma y la composición son transformaciones lineales, pero no nos detuvimos mucho ahí. Y acá sí, los transformados de los vectores de la base y la matriz asociada a una transformación. Esto quizás es el núcleo, junto con la definición de una transformación lineal, de lo que hemos estado conversando hoy. Y vemos cómo la matriz asociada a una transformación depende mucho de, no solo de la transformación, obviamente, sino que además de qué bases tomamos en los espacios vectoriales de partida y de llegada. ¿Bien? Bueno, con esto creo que por hoy es suficiente, ya estamos casi en hora y además ya estamos medio que hemos dado unas cuantas cosas. ¿Alguna duda, algún comentario? La clase áspera del año. No, pero bueno, sí, es la parte más abstracta, o sea, esto es la culminación del álgebra lineal. Esto junto con el tema de autovalores y autovectores. Pero fíjense que si uno lo lee tranquilo, lo relee, consulta lo que no queda claro, se entiende, se entiende. No es ningún tema que ninguno de ustedes no esté en condiciones de abordar. Hay que leerlo tranquilo. ¿Bien? Bien, Bueno, profe. Muchas nos gracias. vemos el jueves, entonces seguimos con aplicaciones a la economía y autovalores y autovectores. Bien. No sé si lo terminaremos o nos quedará algo para la tercera clase. La idea es que esto lo deberíamos cubrir en 3 clases. Vemos cómo vamos de tiempo, ¿sí? Bueno, Muy bien. hasta el jueves, Entonces, profe. nos vemos Chao, el jueves profe. que viene. Chao, Chao, profe, hasta luego. gracias. No, por favor, hasta luego.